Buenas, a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando la temática género épico narrativo. Acompáñame. ¿Te gusta leer obras épicas narrativas? ¿Cuáles y por qué? ¿Conocen mitos o leyendas peruanos? Explica de qué manera su difusión genera identidad nacional. Son preguntas de autorreflexión para que reflexionemos. Vamos a leer el siguiente texto narrativo denominado El Caballero Carmelo. Dice así: un día, después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer en el fondo de la plazoleta un jinete en un bellísimo caballo de paso, pañuelo al cuello que agitaba el viento y henchida alforja que picaba espuelas en dirección a la casa. Lo reconocimos. Era el hermano mayor, que años después volvía atropelladamente gritando: Roberto, Roberto. Entró el viajero al empedrado patio y descendió en medio de nosotros. ¿Cómo se alegraba mi madre? Lo tocaba, acariciaba su tostada piel y lo encontraba viejo, triste y delgado. Dice que hasta acá estamos hablando de la historia de un hermano que se había ido y había aparecido en estas condiciones, ¿verdad? Era el hermano mayor que años después volvía, ¿verdad? Volvía atropellando a todo el mundo y gritando, Roberto, Roberto. Entró el viajero al empedrado patio y descendió en medio de nosotros. ¿Cómo se alegraba mi madre? Lo tocaba, lo acariciaba su tostada piel y lo encontraba viejo, triste y delgado. Con su ropa empolvada aún, Roberto recorría las habitaciones rodeado de nosotros. Fue a su cuarto, pasó al comedor, vio los objetos que se habían comprado durante su ausencia y llegó al jardín. ¿Y la higuerilla? ¿Y la higuerilla? Preguntó Roberto, ¿verdad? Buscaba entristecido el árbol cuya semilla había sembrado él mismo antes de partir. Reímos todos. Bajo la higuerilla estás. El árbol había crecido y se mecía con la brisa marina. Lo tocó mi hermano, retiró cariñosamente las hojas que le rozaban la cara y luego volvimos al comedor. Todos recibimos el obsequio y él iba diciendo al dárnoslo: para mamá, para Rosa, para Jesús, para Héctor y para papá. Le interrogamos cuando terminó. Nada, dijo él. ¿Cómo? ¿Nada para papá? Sonrió, llamó al sirviente y le dijo: el Carmelo, a poco. Volvió el sirviente con una jaula y sacó de ella un gallo, que, ya libre, estiró sus cansados miembros, agitó las alas y cantó esterróneamente: ¡Cocorocó! Para papá, dijo mi hermano. Así entró en nuestra casa este amigo íntimo de nuestra infancia, cuyo recuerdo perdura aún en nuestro hogar como una sombra alada y triste, el caballero Carmelo. Fíjense que esta historia es hermosísima, ¿no? Habla de este amigo que se había desaparecido y que era como un hermano de la infancia de esta familia y retornó y su mamá lo cuidaba, le acariciaba su piel porque estaba recorriendo todo, iba recorriendo su cuarto, su familia, su papá, un hermano que se había ido y regresó mucho tiempo después, ¿verdad? Y le trajo a cada uno un regalo y a su papá le trajo
un, ¿qué le trajo? Un gallo, ¿verdad? El gallo Carmelo. Para papá, dijo mi hermano, ¿no? Este es un cuento del gran Abraham Valdelomar, una historia hermosísima que tiene muchos valores allí implícitos, ¿verdad? ¿Qué acciones se narran en este texto? ¿Será real o ficticio? ¿Por qué lo crees así? ¿Cuál es la intención del autor? Construye tu aprendizaje, claro que sí. Ahora vamos a ir con el género épico narrativo. ¿A qué se denomina épica? Recuerden que el género épico narrativo, así lo llamó Aristóteles, para hacerlo un poco más sencillo lo hemos dividido en dos partes. Épico fue primero y luego fue el género narrativo. ¿Ok? Entonces, la épica, ¿qué narra la épica? Relatos sobre hazañas reales o ficticias de dioses. Fíjense que acá aparece la figura de los dioses en el género épico. Héroes, semidioses o guerreros populares de la época antigua. En este género predomina la realidad externa del narrador y está escrito en verso. En el género narrativo, por su parte, se narran o relatan historias reales o inventadas, protagonizadas por personajes reales o ficticios. ¿Ok? La acción se puede estructurar en inicio, nudo y desenlace en la narrativa, en el género narrativo. Y a diferencia de la épica, esta está escrita en prosa. Veamos los elementos del género épico narrativo. Tenemos que están los personajes, que son los que realizan o participan en los hechos imaginarios. La acción, que es el conjunto de sucesos que se desarrollan en la narración. El narrador, que es la persona que cuenta o relata la historia. El tiempo, que hace referencia al momento en que ocurren los hechos. Y el espacio, que hace referencia o mención al ambiente o lugar donde se desarrollan las acciones. Existen tres tipos de narrador. El narrador protagonista, que es aquel que cuenta los hechos en primera persona porque está narrando su propia historia. Él es narrador, pero al mismo tiempo es el protagonista de su propia historia. Tenemos el narrador omnisciente, que es aquel que conoce totalmente todo, por eso que se llama omnisciente, conoce los hechos, los movimientos, todo lo que piensan, lo que piensan, lo que van a hacer, ¿verdad? Y cada una de las acciones de los personajes, pero no participa en la historia, simplemente es un narrador que conoce tal cual cada uno de los hechos y así lo va narrando. Y finalmente tenemos el narrador testigo que cuenta los hechos que ha visto, no es el personaje principal, es como un observador de la historia. Él va observando la historia y lo va narrando conforme él va presenciando los hechos, ¿ok? Es como un acompañante del narrador, ¿no? Porque él va a narrar la historia desde su perspectiva, ¿eh? Acompañando al narrador principal. Este puede narrar la historia en primera persona o sencillamente en la tercera persona gramatical, ¿ok? ¿Cuáles son las especies del género épico narrativo? Bueno, tenemos las epopeyas, los cantares de gestas y finalmente el poema épico. En la epopeya, recordemos que la epopeya tiene como característica relatar las hazañas de un héroe, dios o semidios de origen antiguo. Aquí tenemos un ejemplo de la Ilíada, que narra la historia de este gran, ¿verdad? Famoso escritor de la literatura épica griega, de la epopeya épica griega, como la Ilíada y la Odisea, ¿verdad? Homero es su gran escritor, y aquí narra las aventuras, en este caso, de la Ilíada y de la Odisea. En el caso de la Odisea sería de las hazañas de quién? Del héroe llamado Ulises, ¿verdad? Y de la Ilíada el conflicto que se da entre dos familias. Tenemos el Mahabharata, que es escrita por el gran Valmiki, Eneida, que pertenece a la literatura latina, y Eneida es, digamos, la obra más importante de la literatura latina, escrita por su máximo representante, el gran Virgilio. Tenemos en la Ilíada entonces Mahabharata y Eneida como tres ejemplos de la epopeya, que narra las aventuras de héroes donde aparecen
la figura de dioses y también semidioses. Tenemos el Cantar de Gesta, que a diferencia del anterior, es un poema popular de la época medieval. Recordemos que la época medieval tendría como costumbre resaltar, ¿verdad?, el honor, la valentía, ¿verdad?, de un héroe, de un caballero andante. Narraba las aventuras de héroes y caballeros. Era cantado por los juglares, que eran una especie de eh, poetas que cantaban los poemas, ¿no? Este cantar de gesta tenemos como ejemplo el cantar del Miocid, el cantar de los Nibelungos. En el cantar del Miocid, por ejemplo, narra las hazañas y las aventuras del gran Rodrigo Díaz de Vivar, quien había perdido el honor por una infamia y él salió desterrado de su tierra para reconquistar el honor y la honra que en ese momento eran dos elementos muy importantes, ¿verdad?, en la época medieval. Era un héroe, era también un caballero, el gran Rodrigo Díaz de Vivar. Finalmente tenemos el poema épico que surgió en el Renacimiento, tomó como modelo las epopeyas, pero su extensión era menor. Es como una especie de epopeya, pero mucho más corto, ¿no?, que la epopeya. En el ejemplo del poema épico, recordemos que este se da durante el Renacimiento. Tenemos la Cristiada de Diego de Ojeda, que narra la historia de la Santa Cena de Jesús, desde la Santa Cena hasta su crucifixión. ¿Cuáles son las especies del género épico narrativo? Por supuesto, el cuento, ¿verdad? Tenemos la primera especie, que es el cuento, y ahí tenemos un ejemplo del trompo de José Díez Canseco, y los gallinazos sin pluma, que es el clásico del gran Julio Ramón Ribeiro. Recordemos que Julio Ramón Ribeiro forma parte de la generación del 50 y es uno de los cuentistas más reconocidos del Perú, más respetado no solamente del Perú, sino de América Latina. Recordemos que el cuento es una narración corta de sucesos reales o imaginarios donde aparecen pocos personajes. El lenguaje es muy sencillo, ¿ok? Recordemos que el cuento forma parte de una de las especies del género épico narrativo, o más bien del género narrativo. La novela también es una de las especies del género narrativo, ¿ya? Tenemos el clásico de la gran Clorinda Matos de Turner, que representa una de las figuras más importantes de la literatura del criollismo. Clorinda Matos de Turner forma parte de una de las pioneras en la defensa de la dignidad del indígena, ¿verdad? Su clásico o su obra más importante, la que le valió no solamente ser desterrada de su tierra por defender la dignidad de los indígenas en esa obra y hacer una fuerte crítica al gobierno. Por esa razón fue desterrada a Argentina y siempre será recordada como una defensora de la dignidad de aquellos que no tenían voces y de la mujer, de la dignidad de la mujer, siempre estaba allí. Un mundo para Julius, que es un clásico de la literatura peruana escrito por el gran Alfredo Bryce Echenique. Recordemos que la novela es una narración mucho más extensa que el cuento y también forma parte de las especies del género narrativo, ¿no?, donde narra reales, sucesos que pueden ser reales o ficticios, en la que pueden participar o en la que puede tratar varios temas. Aparecen muchos personajes y ambientes. Luego tenemos la fábula como otra de las especies del género narrativo. Tenemos la oveja negra. Recordemos que la fábula, a diferencia del cuento y la novela, tiene como final una moraleja, una enseñanza que nos deja, ¿verdad? Tiene un final didáctico porque nos busca enseñar, crear reflexión. La tortuga y la liebre, que es un clásico del gran Esopo, uno de los principales pioneros de la creación de la fábula, de esta especie literaria, de la narrativa, ¿verdad? El gran Esopo. La fábula es una narración mucho más corta sobre un hecho del cual se extrae una enseñanza. Generalmente en la fábula participan animales y tiene una enseñanza o moraleja al final. También tenemos la leyenda como una de las especies del género narrativo, ¿verdad? Ahí tenemos la leyenda de los hermanos Ayar o Ayar, la leyenda de Nailam. Recuerden que la leyenda es una narración corta de aparición histórica en la que se mezclan hechos reales o imaginarios para intentar explicar fenómenos naturales.
En la leyenda se busca explicar esos fenómenos naturales, ¿verdad?, que se dan en la historia. Luego tenemos el mito, que es una narración breve y fantástica en la que se busca explicar el origen de una persona, animal o fenómeno. Los protagonistas son seres sobrenaturales o extraordinarios. Generalmente son dioses, semidioses, héroes y monstruos, entre otros. Ahí tenemos, por ejemplo, el mito de el mito de Uniraya Huiracocha, que es un mito anónimo del Perú, el mito de Aracne. Finalmente, no me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Para mí es un placer, un honor guiarlos en este maravilloso mundo del conocimiento. Quien les habló una vez más, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere muchísimo.